tenemos aquí a Juli De Santis, nuestra columnista de géneros, que bueno, vino obviamente a propósito de lo que sucedió en el día de ayer, esta nueva edición que se hace todos los años de el Ni Una Menos, ahí donde las mujeres reivindican su lucha y exponen ante la sociedad aquellas conquistas y lo que todavía falta por ganar en el buen sentido, ¿no? Ganar en igualdad de género en estas sociedades que son más bien machistas y patriarcales. Bueno, tenemos aquí a Juli De Santis, que nos va a contar un poquito lo que pasó, cómo se vivió esta jornada en todo el país, tenemos que decirlo. Sí, bueno, la marcha se está haciendo desde junio del 2015, es decir, que ya es la cuarta edición. Si la primera premisa, es decir, la primera bandera que se levantó en el 2015 fue Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, por la gran cantidad de femicidios que se estaban llevando a cabo ese año. Sí. Hoy por hoy, la marcha, además de pedir basta a los femicidios, tiene muchas más reivindicaciones feministas y políticas, como podría ser la ley del aborto, basta de trata de personas, cupo laboral trans, aplicación de la ESI ya, entre otras cosas. La ESI es la Ley de Educación Secundaria Sexual Integral. Exactamente. Y lo que es alarmante es que desde que se hizo la primera marcha hasta hoy, hubo, desde el primer Ni Una Menos, 1.193 femicidios. Y el 65% de los casos fueron en la vivienda de la víctima. ¿Esto qué significa? Que evidentemente, si bien hubo un avance en lo que respecta al movimiento feminista como movimiento político, no ha habido un avance en políticas públicas para paliar la situación, e incluso ha habido un retroceso, porque durante el gobierno de Macri ha habido tantos recortes, más la inflación y la crisis económica, que derivan en que obviamente se recorte presupuesto a políticas contra la violencia de género. Y esto genera, obviamente, además, la pobreza. 7 de cada 10 pobres hoy en Argentina son mujeres. Es decir, que en la desigualdad social y económica también hay desigualdad de género, y obviamente que la pobreza también afecta a la condición de las mujeres y colectivo LGTBIQ+. Entonces, bueno, ha habido un retroceso gigante que evidentemente el gobierno de hoy se niega a visibilizar esta situación, y esto es lo que interesa. Bueno, ahora este es un año bisagra, es un año electoral. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Que cualquier candidato o candidata que pretenda estar a la cabeza del gobierno y ganar las elecciones en octubre, tiene que ponerse al hombro de esta situación y comprometerse a vernos a las mujeres y colectivo LGTBIQ como sujetos de derecho. Ya no nos podemos desentender de esta situación, porque estamos en una situación de alerta y emergencia en el país. Bien, sí, imagino que esto va a tener que cambiar. Obviamente, esto que vos decís es así, se ha reducido mucho el presupuesto para lo que es la intervención del Estado en estas cuestiones, ¿no? Atención primaria, atención inmediata en los casos de violencia en donde podían proteger a las mujeres. Se ha deteriorado muchísimo esta situación, se ha venido denunciando esto, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino imagino también en el resto del país. Pero sí. Si no me equivoco, son 11 pesos destinados con este nuevo presupuesto que lo votaron varios legisladores y varias legisladoras que habían manifestadose a favor del aborto legal, seguro y gratuito, y después terminan aprobando un presupuesto que va en contra de lo que dicen y de los derechos de las mujeres. Esa es otra de las cosas, ¿no? Se dice una cosa y se hace otra. En el marco de todo esto que sucede, Juli, hay que decir que se viene otro nuevo encuentro de mujeres a nivel nacional, pero esta vez aquí en la ciudad de La Plata. Con lo cual digo, esto también es importante para marcarlo, no solo porque es en la ciudad de La Plata, sino porque también va a estar
en este contexto que vos decís, un contexto electoral en donde hay mucho en juego también, ¿no? Exactamente. Y bueno, se están llevando a cabo las reuniones plenarias, que son en el rectorado, y bueno, obviamente que están siendo reuniones muy heterogéneas, pero la idea del encuentro es que sea plurinacional, que se manifieste a favor del aborto, a favor de la separación de la Iglesia del Estado, que tenga la inclusión de todas las identidades del colectivo LGTBIQ, etcétera. Y bueno, que también lleve un documento y una manifestación de todas las reivindicaciones que tiene el movimiento feminista, que es heterogéneo y que obviamente tiene un montón de corrientes, porque hay que recordar que no solamente es un movimiento que pretende derribar al patriarcado, sino que también pretende redefinir la política, que hemos tenido durante todos estos años, que ha sido una política sentada sobre bases machistas, y pretende derribar todas las construcciones culturales que han hecho que parte de la sociedad sea marginada y haya dejado de ser vista como persona. Y acá estamos hablando de las mujeres y de las trans, travestis. Bueno, también reivindicar el cupo laboral trans, que hoy solo está la ley en 4 provincias, pero ninguna de las provincias está reglamentada. Claro. Sí, eso es importante. Y te quería preguntar, Juli, una opinión personal, una reflexión tuya acerca de en qué cambia que sea un año electoral, digamos, el Encuentro Nacional de Mujeres y también el tratamiento de este 8º proyecto del IVE, del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué pasa, digamos, en este contexto que no pasaría en otro año que no fuese electoral? Bueno, yo creo que hay 2 cosas para analizar. La primera es cómo repercute esto en los partidos políticos que pretenden ganar las elecciones, que obviamente todos, más allá de si son pro vida, religiosos, todos los partidos políticos y todos los políticos conocidos, políticas conocidas, han incorporado la agenda de género en sus discursos, obviamente no de la forma que una querría, pero siempre tienen en algún discurso, bueno, incluso Schiaretti habló cuando ganó las elecciones de las mujeres y de cómo están luchando, dijo, además de hacerse cargo de las familias, luchan por igualdad de género. Bueno, un poco contradictorio, pero incluso ahí estuvo el discurso y estuvo presente que hay una fuerte presión del movimiento feminista sobre los políticos, sobre los partidos políticos y sobre sus agendas. Es decir, que al menos en la etapa previa a elecciones no se pueden desentender y no pueden no hablar del tema. Claro. Esto nos sirve a nosotros, como movimiento feminista, para avanzar y para presionar por nuestras reivindicaciones y también para hacer mella y poder ocupar los puestos que nos merecemos, porque no es solamente marchar y hacer ruido, que es la parte más importante, sino también llegar a fin de ocupar los puestos y poder hacer política en serio y ocupando los puestos de poder que nos merecemos, porque necesitamos estar representadas. Recordamos, disculpame Alejandro, que el Encuentro Nacional o Plurinacional de Mujeres, vamos a ver cómo se termina denominando, va a ser previo a las elecciones generales de octubre, va a ser el fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural, si no me equivoco, 13-14 de octubre, aquí en la ciudad de La Plata, tierra de la gobernadora Vidal, María como Eugenia siempre Vidal. decimos, 2 semanas antes, previo a las elecciones generales de octubre. Gobernadora no es un detalle menor, gobernadora que acompaña a los antiderechos. Bueno, que en general trata de mantenerse un tanto callada, ¿no? No manifestarse, y si lo hace tal vez se manifiesta. Pero ya lo hizo, ha demostrado su sí. postura acompañando a diferentes sectores antiderechos. Yo te quería preguntar algo polémico de lo que siempre se ha hablado en esto que dice Adrián, de lo que va a ser el Encuentro Plurinacional de Mujeres. Bueno, ha habido casos de mujeres que se definen como católicas, pero sin embargo apoyaban el derecho al aborto porque creían que eso era necesario, ¿no? Y otros casos quizá de mujeres que no están de acuerdo con el aborto,
pero sí apoyan el movimiento feminista por el derecho de la mujer a estar, bueno, obviamente a ganar ese espacio que se merece. Digo, todas estas situaciones se contemplan dentro del colectivo. ¿Cómo lo analizás vos en lo personal? Bueno, como dije antes, el movimiento feminista es muy diverso y muy heterogéneo y hay un montón de discusiones, incluso hay mujeres que yo considero referentas para mí, con las cuales no coincido en todo. Eso es una cosa que pasa. Después están las bases sobre las que está sentado el movimiento feminista, que es libertad para los cuerpos feminizados, para las identidades LGTBIQ y para las mujeres. En este contexto, estar en contra del aborto y de que las mujeres y varones trans y no binarias y cuerpos con la capacidad de gestar no puedan acceder a un aborto seguro, legal y gratuito, se contradice. Lo que no significa que la religión se contradiga. Yo puedo ser creyente o incluso podría no querer practicarme yo un aborto a mí misma y sin embargo ser alguien que defienda esos derechos y que defienda el feminismo. Y eso está bien, porque una cosa es lo que yo haría personalmente y otra cosa es mi postura política. Ahora el tema es cuando mi postura política es contradictoria con lo que digo que yo estoy defendiendo. Ser provida no es una postura feminista. De ninguna Yo ni manera. siquiera hablaba de provida, hablaba de las personas que simplemente dicen no estar de acuerdo con el aborto, pero reconocen el movimiento feminista y están de acuerdo con ese movimiento en general. Sí, digo, que ¿cómo se puede tomar? ¿Cómo lo podrías tomar vos? Digo, ¿te ves marchando con una persona que sabés que no está de acuerdo con el aborto, pero sí con todas las otras cosas? O sea, ¿eso molesta? ¿No? Claro. ¿Sería parte integrante de todo lo que se llama el movimiento plurinacional de mujeres? Claro, es que ahí está la diferencia. O sea, a mí no me molestaría marchar con una persona que no está a favor del aborto como práctica medicinal en sí misma, digamos. Mientras le quede claro para qué sirve la ley y que realmente es una ley necesaria. Hasta ahí es donde llega mi capacidad de poder entender. Claro. Así también, como me costaría mucho, y las hay, tener discusiones o debates con feministas que están a favor del aborto, pero están a favor también de que se saque la moratoria de amas de casa o de los recortes, que eso impacta directamente en las mujeres y en las trabas y en las trans. Entonces, me parece que el feminismo es una cuestión de todo, no solamente podemos ser religiosas, podemos querer practicarnos un aborto o no, etcétera, pero cualquier cosa que atente contra nuestra libertad, con nuestro desarrollo y sobre todo con la sociedad, con el país en general, y nosotras somos parte del país, eso no es feminista. Alguien no apoyar el movimiento feminista como es que es un movimiento popular que abraza a las clases bajas, a las clases pobres y a las mujeres pobres y son su primer sujeto al que pretende defender, entonces no es un feminismo realmente transformador y que busque profundizar. Es feminismo blanco, feminismo capitalista, no tiene demasiada... Y sin embargo existe y está ocupando un montón de banderas y eso es lo que tratamos de evitar y de ponerle un parate, porque no es algo que realmente transforme. Bien. Bueno, Juli, vamos a estar seguramente con mayor frecuencia hablando y trazando este tema que se va a ir creciendo a medida que lleguemos a octubre, ¿no? Bueno, el contexto político, el contexto electoral, pero también lo que se viene imponiendo, esto del nuevo proyecto de ley de aborto, y otras cuestiones que van a seguir surgiendo, pero de acá nos vamos encaminando a lo que va a suceder en octubre, Así que vamos a estar atentos a eso, nos vamos a ir reencontrando en otro momento. Gracias, Juli, nos reencontramos luego.